¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. ¿Cómo es que a veces somos tan diferentes cuando somos tan iguales? Pero de pronto dices, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y de pronto te empiezas a dar cuenta que hay gente que gracias a ellos nosotros podemos llegar a la casa, abrir una llave y que nos caiga agua. ¿Y quién se dedica a eso? ¿Y de qué manera lo hacen? Pero además te empieza a platicar su vida y resulta que también hacía cosas que no lo hacíamos la mayoría. Por ejemplo, vivir en un sistema militarizado de una u otra manera. Todo eso obviamente van conformando la forma de ver de vida y algunas cosas que él mismo dice, voy a cambiarlas. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. De todo esto que acabo de platicar, pues hace que nosotros que vivimos una cotidianidad aparentemente normal, nos sea difícil entender, por ejemplo, el ser hijo de un militar y el tener que viajar a diferentes lugares, ¿cómo te hace con respecto a los que siempre vivimos prácticamente en un lugar y tuvimos los mismos amigos y los cuates de la colonia, y tú vas como saltibanqui por todo México? ¿Cómo cambia eso tu vida? Bueno, fue algo que influyó mucho en mi percepción de la sociedad en que vivimos, porque el círculo de las familias militares de repente suele ser un poco cerrado. Más cerrado, sí. Sí, sí, sí. Y el haber salido por razones de trabajo de mi papá a vivir en otras ciudades de México, como Colima, como La Paz, me permitió conocer a niños y a jóvenes de otros niveles socioeconómicos y percibir un poquito... ¿Bajos y altos o nada más de una sola? Bajos y altos, bajos y altos. Y percibir otro sentir de la sociedad mexicana y apreciar con ello más lo que yo tenía como niño, que yo no tenía muchas comodidades, pero tenía lo básico, lo esencial para mi adecuado desarrollo, ¿no? Entonces fue muy importante, indudablemente marcó mi vida, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, pasabas las fiestas navideñas de Año Nuevo, etcétera, como la mayoría de las familias, o más bien llevaban un régimen diferente. No, como todas las familias. Fíjate que mi papá tuvo una cualidad muy importante, que él llegaba a la casa y dejaba su uniforme fuera de la casa, y dentro de la casa éramos una familia normal, convivíamos como cualquier otra familia. Las costumbres que uno va adoptando de ser ordenado, de ser formal en su forma de vida, ya son cuestiones que se van adoptando personalmente por experiencias que uno va teniendo en la vida. Nos da la idea de que es un papá estricto, que tiene que tener a los hijos, que no van a poder opinar, que no van a poder decir una serie de cosas porque tienen que obedecer. ¿Es cierto eso? No. Bueno, en el caso de mi papá no. En el caso de usted, sí, claro. No, nunca lo fue. No. Siempre hubo total libertad de jugar, de expresar, de reír. Por ejemplo, tú llegaste a fumar, a tomar algún tipo de cosas que puede hacer cualquier otra persona, incluso hasta llegar a excesos de eso. Sí, ya de grande, cuando estaba estudiando yo en la universidad, sí probé a veces el tabaco, de repente el puro, empezaba a tomar obviamente algo de bebida alcohólica, alguna me gustaba, otra no. Pero... ¿No te conflictuaba eso con lo que tú tenías como base? No, porque siempre nos inculcaron mis padres valores y eso me permitió tener una idea adecuada de qué era malo, qué era bueno, y dentro de eso malo hasta dónde yo podía acceder. Y hoy en día pues disfruto la vida. Por ejemplo, mi papá era oaxaqueño y siempre acostumbraba a él y toda su familia a un caballito, una copita de mezcal antes de tomar para la digestión, y fue una costumbre que, por ejemplo, hoy en día yo
yo sigo y lo disfruto, de esa Claro. manera lo disfruto, ¿no? ¿Qué tan tu papá eres con tus hijos? ¿Qué ¿O ya tal? cambiaste mucho? No, bueno, sí he cambiado con mis hijas. Yo tengo 4 hijas y a veces me tomaba la vida como muy en serio en mi papel de padre, pero Muy en serio, que ser más estricto. más y- estricto, más ser como la imagen de autoridad en la casa, Era ¿no? para ti parte de tu formación, ¿no? Pues sí, de alguna manera de antecedente, pero he entendido, sobre todo en los últimos años, que hay cosas muy importantes o más importantes en la vida que nos permiten el desarrollo personal de uno ya como persona madura, como padre adulto y de nuestros hijos. Claro, a los hijos siempre hay que irlos Hay que vigilando, usarlos de viendo, alguna pero por darle también la libertad de que vayan desarrollando su propia personalidad, de que vayan experimentando todo lo que la vida les pone a su alrededor. Y yo soy un padre muy orgulloso de mis 4 hijas, porque son buenas ciudadanas, buenas mujeres. Claro. Y con tantos cambios, hacías, no sé, deportes, te gustaba ir al cine, algún tipo de cosas, y que de pronto cuando te cambiabas de un lugar a otro ya no puedes ir con los mismos grupos, o no entrabas a los deportes. ¿Qué era de ti? Sí, bueno, en la primaria, en la secundaria, jugaba yo voleibol, básquetbol, y siempre el deporte nos permite integrar y conocer. Sí, liberar más cosas. Liberar más cosas y conocer más gente, ¿no? Entonces, de repente cuando cambiábamos nuestra residencia, pues sí me costaba un poco de trabajo incorporarme. Eras el nuevo. Era el nuevo, incorporarme al grupo de amigos, pero finalmente lo lograba a través de esas actividades, ¿no? Ya en la secundaria, yo hice parte de mi secundaria en La Paz, Baja California, y pues de repente ahí eran un poco fiesteros los estudiantes, festejaban el día del estudiante, y hacíamos muchas actividades para poder recaudar fondos para el Día del Estudiante o para otras festividades, pero eran ambientes pues sanos. Como en todos lados, siempre hay amenazas, y algunos chavos, estudiantes, pues de repente se salían un poquito del camino, pero reitero. ¿Qué hacías con los grandulones que siempre quieren abusar de los más chiquitos o del nuevo? ¿Qué hacías contra ellos? ¿Acababas peleándote o no? Fíjate que en algún momento sí llegamos a golpes con alguna persona que pues, yo le caía mal porque pues, yo era muy formal, yo era muy estudioso, yo era muy aplicado, de buenas notas de calificaciones. Pero a final de cuentas siempre he sido un hombre, una persona de razón, más que de violencia. Y en esa ocasión, aunque llegamos a un momento álgido, a final de cuentas resultamos buenos, si no buenos amigos, buenos compañeros. Y siempre ha sido como una premisa en mi vida, conocer gente, tener buen trato con quienes me rodean y salir adelante. Bueno, luego la vida es muy cambiante, muy chistosa, ¿no? Hay momentos en que dices, yo quiero ser como mi papá, y alguien diríamos, ¿qué? ¿Quieres ser militar? ¿Te pasó eso? Sí, claro. Sí. Justamente cuando terminé mi escuela secundaria en La Paz, le expresé a mi papá que quería entrar al colegio militar para pues, seguir su carrera de él, ¿no? Y me dijo que no, que era una carrera muy sacrificada, muy dura, y lo que él me proponía era que yo estudiara mi educación preparatoria, para que después de eso entrara al sistema universitario militar y pudiera yo estudiar una carrera de médico militar, ingeniero militar. O sea, una probadita. Una probadita, y que si al paso de los años no me gustaba lo militar, bueno, ya tenía yo una profesión para desenvolverme en el medio civil. Y de esa manera fue que en la Ciudad de México estudié en la Academia Militarizada México, que estaba en observatorio, ya desapareció. Y ahí me di cuenta realmente que no tenía vocación para militar. O sea, fue una muy buena experiencia. Sí, claro. Yo se lo agradezco a
Claro. a mi padre, ¿no? Que lo haya sido así. Y bueno, dices, ya no voy a ser militar. Ahora, ¿qué sí voy a hacer? Bueno, me gustaba mucho el mundo, y me sigue gustando mucho el mundo de los aviones, me llama mucho la atención. Se me hace increíble que máquinas tan grandes, sí, tan pesadas, se sostengan en el aire. Entonces, quise estudiar ingeniería en aeronáutica, pero como yo había estudiado preparatoria con el plan de estudios del UNAM, pues se me complicó demasiado entrar al Politécnico a estudiar ingeniería aeronáutica, que era el único lugar donde en ese tiempo la impartían. Entonces hice mi examen de admisión a la universidad y estudié ingeniería civil. Quiere decir que era carrera común en esos tiempos. Pues sí, finalmente pues era ingeniería y yo siempre tuve habilidad para los números, las matemáticas. Sí. A mí siempre me costó mucho trabajo entender lo que decían, por un lado los matemáticos y por otro lado los físicos. Y especialmente a mí me desesperaba porque yo quería juntar las cosas. Decía, bueno, me hablan de una ecuación con una serie de parámetros y que si se mueven o no se mueven, y me dicen, vas a aprender lo que es un rotacional, lo que es una divergencia, de lo que es un gradiente. Y buscaba yo ejemplos, y bueno, un tubo que sale agua de una alberca, donde sale más agua ese es el gradiente, lo que se va moviendo o dispersando ese es rotacional y n. Y yo veía la ecuación y veía eso y decía, ¿cómo aplicas eso con esto y para qué? ¿Tú sabrías decir eso? Bueno, la educación en la universidad te va dando todos los elementos básicos para ir entendiendo. Yo no sabía nada de eso, o sea, ninguno me decía así o así, o sea, si sabía eso o dejaba saberlo, seguía siendo el mismo. Sí, bueno, te digo, te dan todos los elementos básicos para poder entender muchos fenómenos físicos que suceden, en este caso, pues, con el agua, en la hidráulica, ¿no? Y las matemáticas, bueno, son el medio, como lenguaje para entender, poder procesar esos fenómenos físicos. Pero si estabas en ingeniería civil, ¿por qué de pronto alguien te dijo aguas con el agua y te metiste al agua? Bueno, en la ingeniería civil hay varias especialidades o preespecialidades: mecánica de suelos, estructuras, vías terrestres o medios de comunicación. Y otro de ellos es la hidráulica, tal vez porque yo tuve maestros que me hicieron ver más atractiva la hidráulica y más fácil, me llamó más la atención. Entonces, mis últimos semestres dentro de la carrera hice como una preespecialidad en hidráulica. ¿Te veías cuando estabas estudiando, te veías en un futuro haciendo eso? Sí, pues sí, me llamó la atención. ¿Y dónde te veías y qué estabas haciendo según tus sueños? Pues haciendo proyectos hidráulicos o trabajando en torno al agua, que finalmente fue lo que sucedió. A ver, me imagino una presa grandota, algo así. ¿Podría ser eso o no tiene nada que ver? Bueno, para diseñar una presa intervienen muchas disciplinas, ¿no? Intervienen estructura, interviene desde luego hidráulica, intervienen muchos estudios para ver cómo se comportan las lluvias a lo largo del tiempo, pero bueno, es parte de... Yo nunca me he dedicado al proyecto como tal, pero sí a hacer estudios de preinversión, estudios que determinen la factibilidad de construir obras hidráulicas. ¿Cómo le hacen para una ciudad tan grande como la Ciudad de México y ahora Querétaro, para que prácticamente todo el día, toda la noche, yo pueda abrir una llave y sale agua? ¿Cómo han logrado hacer eso? Bueno, hay mucha ingeniería detrás de eso. La Ciudad de México y Querétaro tienen problemas similares. Sí, no hay agua allí, ¿no? Porque no hay agua, o sea, la Ciudad de México, mucha parte del agua es subterránea, la extraen de pozos, a través de pozos profundos, como aquí en Querétaro. Otro porcentaje importante es agua superficial del sistema Cutzamala, como aquí también hay algo de agua superficial. Y la verdad es que cuando abrimos una llave en casa, no tenemos una percepción real de todo el trabajo que implica captar el agua superficial o subterránea, tenerla en la superficie, potabilizarla, conducirla y luego distribuirla en los hogares. Es un trabajo muy, muy importante, requiere mucho esfuerzo de gente, de técnicos que se dedican a eso, desde proyectar obras, planear obras,
desde darle mantenimiento a las redes, construir redes, administrar los sistemas de distribución de agua, es una labor muy importante. Así también como para no inundarnos, pues el crecimiento, la expansión de la mancha urbana ha hecho que antes las lluvias que no nos inundaban, hoy en día sí nos inunden porque la mancha urbana se va extendiendo y lo que antes llovía a 2 kilómetros y tardaba un día en llegar a un punto, hoy tarda 1 hora. Entonces se concentra más rápido el agua y hay que hacer obras de infraestructura como las que se están haciendo en Paseo 5 de Febrero para captar esa agua de lluvia, almacenarla temporalmente y poderla bombear hacia drenes que la lleven y no inundarnos. ¿Y se puede aprovechar esa agua para otros servicios? Fíjate que mucha gente piensa, ¿por qué no se aprovecha el agua de lluvia? Y de repente es complicado porque es tanto el volumen de agua que es difícil tener obras, por ejemplo, de infiltración que permita llevarla al subsuelo para recargar los mantos acuíferos. ¿Qué es el cárcamo? Un cárcamo no es otra cosa más que una estructura, un tanque grande. ¿Una cisternota? Una cisternota donde llega el agua, ahí se está temporalmente y ahí hay equipos de bombeo que la elevan para vertirla a drenes y que sigan su camino para desalojarla. ¿Y eso no se podría mandar al campo o algún otro lugar que se pudiera aprovechar? Sí se puede aprovechar, pero ya cuando se ponen esos drenes y que sigue su camino, ahí se va aprovechando esa agua. Pero realmente para el momento de lluvia, cuando son lluvias muy intensas, pues la prioridad ahí es sacarla, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Es que me imagino una cubetota de agua que de pronto se la voltean a uno de cabezota y sale una cantidad grandísima de agua y dicen, es que ya se inundó esto. Pues sí, pero es que no hay nada en la naturaleza que yo sepa pensado para decir, puedes aguantar quién sabe cuántas miles de litros en un momento dado, ¿no? Sí, mira, hay una disciplina que es hidrología urbana, en donde se simulan lluvias de diferente intensidad que se presentan cada 5 años, cada 10, cada 50 años, y con base en eso se diseña la infraestructura urbana hidráulica. Y entonces a lo mejor dicen, vamos a diseñar el cárcamo para un periodo de retorno de 50 años, quiere decir que va a tener capacidad para desalojar el agua para una lluvia que se presenta cada 50 años, ¿no? Entonces así se van programando las obras hidráulicas en función del tamaño de la ciudad y de la importancia de la ciudad, pues tiene que ser el periodo de retorno mayor para salvaguardar toda la infraestructura urbana, todos los edificios, todo lo que hay en las ciudades, ¿no? ¿Qué hace más daño? Por ejemplo, hay un tornado, un huracán o lo que sea, a veces es estacionario y se queda ahí y pues todo el agua está cayendo exactamente ahí y otras veces está moviendo tan fuerte que con los vientos, etcétera, también está causando muchísimos daños. ¿Cuál de los dos es más peligroso? Una condición crítica es cuando hay una lluvia pequeñita, pero de largo tiempo, digamos de un día, de 2 días. Y luego sucede una lluvia de gran intensidad. ¿Por qué es una condición crítica? Porque cuando empieza a llover, el suelo tiene capacidad de absorción, el área urbana, los drenes están vacíos, entonces empiezan a captar esa agua. El suelo o las áreas que rodean las ciudades empiezan a absorber esa agua, pero cuando dura 1 o 2 días con ese chipi, se saturan, ¿no? Entonces el agua que llueve en la tierra ya no es absorbida, porque ya la tierra está saturada. Entonces si de repente llega una lluvia de gran intensidad, todo el agua que descarga la nube, pues así como llega... si tuviera un piso de concreto ya no se puede ir para... Ya no se puede ir, esas son condiciones críticas. Pues ha pasado eso el año pasado, antepasado en Querétaro, realmente fue lo que sucedió y nos generó algunos problemas. Y eso sucede también muy a menudo en la Ciudad de México. ¿Cómo te veniste a Querétaro? ¿Y por qué? Bueno, yo me salí de la Ciudad de México hace 22 años porque trabajaba yo en Comisión Nacional del Agua. Me invitaron a trabajar primero a Michoacán, al gobierno del estado, a lo que hoy en día es la Comisión Estatal del Agua, hacerme cargo de esa área.
Y cuando terminó mi encargo ahí en Michoacán, mis hijas estaban en crecimiento, en desarrollo, y en algún momento comenté con la mamá de mis hijas que teníamos que movernos a un lugar que ofreciera opciones de desarrollo para nuestras hijas, porque desafortunadamente en Morelia, que es donde vivíamos, es un lugar muy bonito. Michoacán es un lugar de contraste muy bonito, una región de nuestro país muy bonita, pero no hay mucho trabajo. Entonces, por eso fue que vimos algunas opciones y decidimos venirnos a vivir a Querétaro. ¿Les tocó a ustedes cuando llovió, ya no recuerdo en qué año fue, durísimo, y que se inundó el centro comercial, la Comercial Mexicana, y en la Alameda, los hoteles que estaban ahí, los carros de plano en el subterráneo flotaban? ¿Ustedes vivieron esa época? No, aún no la vivimos, pero he vivido las lluvias que se han presentado los últimos 5 o 6 años, y aunque han sido problemas menos severos, menos graves, pero bueno, han hecho muchas obras para ir atenuando esa problemática, ¿no? Sí, porque yo sí recuerdo esa lluvia tan dura, y luego se hicieron los diferentes drenajes, etcétera, y sí se inundaba, pero no como esa época, que de veras creo que fue angustiante. Sí, debe de ser, pero bueno, las ciudades van creciendo, las manchas urbanas se van expandiendo, y hay que ir haciendo obras de mayor relevancia para resolver los ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos comunes y corrientes? Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez tenía alguna discusión con una amiga que me hacía el favor de, mientras platicábamos en la casa, estar lavando los platos, y mientras los enjabonaba y todo eso, la llave saliendo, ¿no? Y decía, ciérrala, y se enojaban y me decían argumentos como, si quieres yo la apago. Como que no es cosa de que la apagues, sino que la apagues, ¿no? O en el club, por ejemplo, a veces veo que la gente deja caer mucha agua, y no sé, por ejemplo, en el caso mío, cuando me voy a rasurar, como tengo un espejito, cierro las llaves y me rasuro, y después las vuelvo a abrir. No estoy rasurándome mientras el agua está cayendo. ¿Qué cosas como esas deberíamos hacer nosotros, seres humanos comunes y corrientes, como para agradecer que tenemos agua? Mira, algo muy importante es la conciencia y la educación en ese sentido. Cuando yo empecé a trabajar en la Ciudad de México, en lo que antes era la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, trabajamos mucho para, junto con las autoridades educativas, incluir partes de educación sobre el agua en las primarias. Eso, por un lado, bueno, son semilleros, ¿no? Una persona que nace ya o que se va desarrollando con esa conciencia. Claro, y en automático, ¿sí? Cuando se baña, cierra la llave, se enjabona, después la abre y se enjuaga, ¿no? Igual al rasurarse, entonces seguramente lo haces tú, lo hago yo, porque tenemos esa conciencia, ¿no? Entonces, indudablemente hay que seguir trabajando en los niños para que los adultos del mañana pues tengan esa conciencia. Pero bueno, también los adultos podemos seguir participando en seguir usando accesorios de bajo consumo de agua, WC, regaderas de bajo consumo de agua, en tratar de aprovechar agua de lluvia en nuestras casas, por ejemplo, en hacer alguna modificación para que el agua de lluvia llegue a una cisterna, y pues nos servirá para regar a lo mejor un mes el jardín. En fin, hay muchas cosas en las que se puede participar, ¿no? Sería bueno, no sé, vecinalmente o algún grupo, lo que sea, tratar de también aprovechar y captar el agua de la lluvia de alguna manera, digamos, oficial, como para que pues, no se nos vaya todo por el caño, como decimos, ¿no? Sí, un problema que tenemos en México, en gran parte de México, es que nuestros reglamentos de construcción no distinguen eso, y los sistemas de drenaje son generalmente sistemas combinados, es decir, de tu casa el drenaje sale con agua de lluvia y agua residual, ¿no? Entonces se mezcla y se van por el caño, literalmente, ¿no? Sí. Entonces, el hacer sistemas separados para que en una casa el agua de lluvia se vaya por un lado y se pueda aprovechar, y el agua residual o sanitaria se vaya por otro lado, implica pues un mayor costo en la construcción, desde luego, ¿no?
pero es algo que en lo que hay que ir trabajando y hay que ir haciendo, aunque no esté en el reglamento, pues ya con conciencia, cuando diseñen una casa, un fraccionamiento, que se vayan haciendo así las construcciones, porque el agua es un elemento vital, que así como es polo de desarrollo para zonas habitacionales industriales, puede ser algo que limite el desarrollo de centros habitacionales, ¿no? El agua es un bien renovable, pero nos cuesta mucho renovarlo. El tiempo ya nos ha consumido y alguien nos está diciendo, aguas, ya se acabó el tiempo. Así que pues, queremos agradecerles a todos lo que nos hayan hecho favor de estar acompañando y que de veras tomemos conciencia. Hoy tenemos agua. Ojalá sea tanta nuestra conciencia que mañana también la tengamos. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.